Jacob Thornton pensaba que solo iba a pagar el salario a su empleada. Lo que descubrió cuando siguió a Sarah Dawson a su casa, aquella tarde lo conmocionó profundamente. La viuda a la que había estado pagando para que reparara las vallas y cocinara, estaba alimentando en secreto a la mitad de los huérfanos del valle de Red Creek, pasando hambre ella misma para que ellos pudieran comer. Pero la verdad, detrás de por qué lo hacía y lo que Jacob haría cuando se enterara, lo cambiaría todo. Esta es una historia sobre el sacrificio, la pobreza oculta y la decisión de un hombre que transformaría a toda una comunidad. Antes de empezar, deja un comentario a continuación y dinos de dónde eres. Ahora, entremos en la historia. El sol de Arizona se ponía sobre Red Creek Valley cuando Jacob Thornton se dio cuenta por primera vez de que algo no iba bien con Sarah Dawson. Había contratado a la viuda 3 meses atrás para que le ayudara en el rancho, reparando vallas, cocinando para los peones y cuidando el huerto. Era muy trabajadora, nunca se quejaba, siempre llegaba antes del amanecer y se quedaba hasta terminar el trabajo. Pero últimamente, Jacob había notado que estaba más delgada, más pálida, como si no comiera bien. Era un miércoles por la tarde a finales de septiembre de 1887 cuando Jacob decidió ir él mismo a la casa de Sarah para pagarle su salario. Normalmente, se lo habría encargado a su capataz, pero algo le había estado inquietando toda la semana. Sarah se había desmayado mientras llevaba cubos de agua 2 días antes, insistiendo en que solo estaba cansada por el calor. Pero Jacob sabía reconocer el agotamiento por calor cuando lo veía. Y esto era algo diferente. Era hambre. La encontró terminando en la cocina, envolviendo en paños lo que parecía la mitad de la cena que acababa de cocinar. Sus peones ya habían comido. Los había visto dirigirse al dormitorio con el estómago lleno. Entonces, ¿para quién era esta comida? Para la señora Dawson, gritó Jacob entrando en la cocina. ¿Tienes aquí tu salario? Sarah dio un respingo y casi deja caer uno de los paquetes. Rápidamente los guardó en una bolsa de lona gastada que tenía a sus pies. Señor Thornton, no le oí entrar. Gracias, señor. Se limpió las manos en el delantal y cogió el dinero que él le ofrecía. Jacob le entregó las monedas, pero sus ojos se desviaron hacia la bolsa. ¿Te llevas comida a casa? Por mí está bien, te la has ganado. Pero he visto que no has cenado con los obreros. Oh, he cenado antes, señor Thornton, dijo Sarah rápidamente. Demasiado rápidamente. Es que me gusta llevar algo a casa para mi hijo. Tommy siempre tiene hambre. Ya sabe cómo son los niños en edad de crecimiento. Jacob asintió lentamente, pero algo en los ojos de ella le dijo que había más detrás de esa historia. Sarah Dawson había enviudado 2 años atrás, cuando su marido murió en un accidente minero en Prescott. Se había mudado a Red Creek Valley con su hijo pequeño, tratando de salir adelante en un pequeño terreno que su marido había reclamado. Jacob había oído que estaba pasando apuros, pero ella tenía su orgullo. Nunca pidió limosna, nunca se quejó de su suerte. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó Jacob, apoyándose en el marco de la puerta. Está bien, gracias por preguntar, respondió Sarah, apretando la bolsa contra su pecho. Debo irme, señor Thornton. Es un largo camino de vuelta y no me gusta dejar a Tommy solo después del anochecer. ¿Caminas todos los días? Jacob frunció el ceño. Sabía que la granja de Sarah estaba a unos 6 kilómetros de su rancho. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría pedirle a uno de los peones que te llevara. No me importa caminar, dijo Sarah, dirigiéndose ya hacia la puerta. Me da tiempo para pensar, para aclarar mis ideas. Jacob la vio salir apresurada, moviéndose más rápido de lo que debería ser capaz alguien que hubiera trabajado todo el día. Esa bolsa parecía pesada, más pesada de lo que debería ser una simple comida para un niño. Y no se le había escapado que ella había evitado mirarlo a los ojos cuando antes habían hablado de comer. Llevaba 15 años al frente de ese rancho. Sabía cuando alguien mentía para salvar su orgullo. Algo no cuadraba. Cuando Sarah desapareció por el polvoriento camino hacia el valle, Jacob tomó una decisión. Le daría 10 minutos de ventaja y luego la seguiría a distancia. Quizás se estaba extralimitando. Quizás no era asunto suyo.
Pero si uno de sus trabajadores pasaba hambre, si ella tenía problemas y era demasiado orgullosa para pedir ayuda, entonces se convertía en asunto suyo. Jacob Thornton creía en cuidar de su gente, y Sarah Dawson era ahora parte de su gente. Ensilló su caballo y salió al atardecer, manteniéndose lo suficientemente lejos como para que Sarah no se diera cuenta. Fuera lo que ella ocultaba, él estaba a punto de descubrirlo. Jacob mantuvo la distancia mientras seguía a Sarah por el sinuoso camino hacia el valle. La luz del atardecer se desvanecía rápidamente, pintando el paisaje desértico con tonos púrpura y dorado. Sarah se movía con determinación. Llevaba una pesada bolsa colgada al hombro y no miró atrás ni una sola vez. Parecía una mujer con una misión, y la curiosidad de Jacob crecía por momentos. Después de unos 40 minutos de camino, Sarah se desvió de la carretera principal y tomó un estrecho sendero que se adentraba en el valle. Jacob tuvo que desmontar y llevar su caballo a pie para evitar que lo oyeran. El sendero serpenteaba entre matorrales y álamos, y finalmente se abría a una vista que dejó a Jacob sin aliento. Allí, en un pequeño claro junto a un arroyo, se encontraba la casa de Sarah, si es que se le podía llamar así. La cabaña apenas se mantenía en pie, con el techo remendado con tablas desiguales y lo que parecía una vieja lona. Las paredes tenían huecos lo suficientemente grandes como para dejar entrar el viento, y toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si fuera a derrumbarse en la próxima tormenta fuerte. Cerca había un pequeño huerto, pero incluso desde la distancia, Jacob podía ver que luchaba por crecer en el suelo seco. Pero eso no fue lo que detuvo a Jacob en seco. Alrededor de una hoguera frente a la cabaña se reunían unos niños, al menos una docena, quizá más, de entre 5 y 14 años. Estaban sentados sobre troncos y rocas, con la ropa remendada y gastada, y las caras manchadas de suciedad. No eran solo niños pobres, eran huérfanos. Jacob reconoció a algunos de ellos del pueblo. Niños que habían perdido a sus padres por enfermedades, accidentes o simplemente por mala suerte. Red Creek Valley no tenía orfanato, por lo que estos niños solían acabar pasando de unos parientes reacios a otros o valiéndose por sí mismos en las calles. Sarah salió de la cabaña con su hijo Tommy a su lado, un niño de unos 9 años con el pelo oscuro y los ojos serios de su madre. Las caras de los niños se iluminaron cuando la vieron y se reunieron a su alrededor mientras ella empezaba a sacar los paquetes de su bolsa. Jacob se agachó detrás de un grupo de rocas a unos 50 metros de distancia, observando en silencio, atónito. «Muy bien, todos, pónganse en fila», gritó Sarah con voz cálida, a pesar del cansancio que debía de estar agobiándola. «Hay suficiente para todos esta noche». Los niños formaron una fila ordenada, sin empujones ni forcejeos, como habían hecho tantas veces antes. Sarah repartió las raciones de comida que había traído del rancho de Jacob: pan, frijoles, tiras de tocino salado e incluso un poco del pastel de manzana que la cocinera había hecho esa tarde. Cada niño recibió su parte con silenciosa gratitud, murmurando un gracias al coger su plato. Jacob se dio cuenta de que las raciones de Sarah eran generosas, más generosas que las que habían comido sus propios peones. Les estaba dando a esos niños comida destinada a alimentar a un grupo de hombres adultos. Y, al observarla más de cerca, se dio cuenta de algo que le oprimía el pecho. Sarah no estaba cogiendo nada de comida para ella. Le dio a Tommy una ración pequeña, más pequeña que la que habían recibido los demás niños, y no se quedó con nada. «Mamá, ¿no vas a comer?», preguntó Tommy, mirando a su madre con ojos preocupados. «Ya comí en el rancho, cariño», mintió Sarah, pasando la mano por el pelo de su hijo. «Tú come. Asegúrate de que la pequeña Annie coma lo suficiente. Hoy parece muy débil». Tommy asintió y se sentó con una niña que no podía tener más de 6 años, compartiendo con ella su ya escasa ración. Jacob sintió que algo se rompía dentro de su pecho al ver esta escena. Ahí estaba una mujer que apenas podía alimentarse a sí misma y a su propia hija, trabajando hasta la extenuación en su rancho, y que estaba utilizando su salario, su comida,
para alimentar a la mitad de los huérfanos del valle. Se estaba matando de hambre para que ellos pudieran comer. Uno de los chicos mayores, de unos 13 o 14 años, tomó la palabra. Señora Dawson, hemos oído que la familia Miller podría acoger a algunos de nosotros, pero quieren dinero a cambio de nuestro sustento. Quizá podríamos buscar trabajo. Ni hablar, dijo Sarah con firmeza. Vosotros tenéis que ir al colegio, no mataros a trabajar. Ya se nos ocurrirá algo. Siempre lo hacemos. Jacob había visto suficiente. Le temblaban las manos mientras se alejaba en silencio de su escondite y regresaba a su caballo. Cabalgó de vuelta a su rancho en la oscuridad, con la mente a 1000 por hora. Sarah Dawson no solo estaba pasando apuros, lo estaba sacrificando todo, y esos niños no tenían a quién recurrir. Jacob no pudo dormir esa noche. No dejaba de ver el rostro de Sarah a la luz del fuego, la forma en que sonreía a esos niños, incluso cuando su propio cuerpo se consumía por el hambre. No dejaba de oír la vocecita de Tommy preguntándole a su madre si iba a comer y la facilidad con la que ella mentía. No era una situación nueva, llevaba así un tiempo. A la mañana siguiente, Jacob escribió a la ciudad antes del amanecer. Si iba a ayudar a Sarah Dawson, necesitaba comprender todo el alcance de lo que estaba pasando. Su primera parada fue la tienda general, donde Martha Green llevaba 20 años al frente del mostrador. Si alguien conocía los chismes y las dificultades de Red Creek Valley, esa era Martha. «Buenos días, señor Thornton», lo saludó Martha cuando entró. «¿Qué le trae por el pueblo tan temprano?» «Necesito preguntarle por Sarah Dawson», dijo Jacob, apoyándose en el mostrador. «¿Cómo de grave es su situación, Martha?» «Y quiero la verdad». La expresión de Martha se suavizó con simpatía. «Oh, esa pobre mujer. Ha estado viniendo una vez al mes para comprar lo mínimo indispensable. Harina, sal, quizá algunas alubias si se lo puede permitir. Se le acabó el crédito y sé que ha estado intercambiando verduras de su lamentable huerto solo para sobrevivir. El mes pasado intentó vender su anillo de bodas. Por supuesto, no se lo acepté, pero eso le da una idea de lo desesperada que está la situación». Jacob apretó la mandíbula. ¿Y la familia de su marido? ¿No la ayudan? Sus padres murieron hace años y su propia familia la repudió cuando se casó en contra de su voluntad. No tiene a nadie, señor Thornton. Solo ella y ese chico. Martha hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Y la he visto alimentando a esos niños huérfanos. Se corre la voz. Tiene el corazón más grande de este valle, pero si nadie interviene, eso la matará. La siguiente parada de Jacob fue la consulta del Dr. Henderson. El viejo médico levantó la vista de su café matutino cuando Jacob entró. «Doc, necesito saber cómo está la salud de Sarah Dawson», dijo Jacob sin preámbulos. El Dr. Henderson suspiró profundamente. «Ya sabes que no puedo hablar de mis pacientes, Jacob. Se desmayó en mi rancho hace 2 días. Es una de mis trabajadoras, por lo que es asunto mío». El médico lo observó durante un largo momento y luego dejó la taza sobre la mesa. «Está bien, pero esto no sale de esta habitación. Sarah vino a verme hace unas 3 semanas. Estaba mareada, débil, no podía retener la comida cuando comía. La examiné y le dije lo que ya sabía. Sufre de desnutrición grave. Le receté reposo y comidas adecuadas». Se rió con amargura. «Más le valdría haberle recetado la luna. No puede permitirse la comida, y mucho menos el reposo». «¿Por qué no me lo dijo?», exigió Jacob. «Yo la habría ayudado». «Por orgullo, Jacob, por la misma razón por la que la mitad de la gente de este valle sufre en silencio. No quiere caridad, quiere ganarse la vida». El doctor Henderson se inclinó hacia adelante. «Pero esto es lo que realmente me preocupa. Su hijo Tommy ha estado enfermando con todas las enfermedades que pasan por la ciudad. Tiene el sistema inmunológico débil por la mala alimentación. Y Sarah me dijo que le ha estado dando la mayor parte de la poca comida que tienen. Literalmente, se está muriendo para que su hijo y esos huérfanos puedan vivir». Jacob sintió que le subía la ira, no hacia Sarah, sino hacia la situación imposible en la que se había visto obligada a vivir. ¿Y la granja? ¿Podría venderla? ¿Esa tierra? El doctor negó con la cabeza.
Apenas vale el papel en el que está escrita la escritura. El suelo es pobre, no hay derechos de agua y las cabañas se están cayendo a pedazos. Incluso si pudiera venderla, quizá obtendría lo suficiente para vivir durante un mes o dos. ¿Y luego qué? Jacob se levantó con la decisión tomada. Gracias, Doc. Envíeme la factura de la visita de Sarah y de cualquier visita futura que le hagan a ella o a Tommy. Jacob, ella no aceptará caridad. No sabrá qué es caridad, la interrumpió Jacob. No hasta que sea demasiado tarde para que su orgullo se niegue a aceptarla. Mientras salía al sol de la mañana, la determinación de Jacob se endureció. Sarah Dawson había mantenido vivos a esos niños gracias a su fuerza de voluntad y su sacrificio. Había estado trabajando hasta la extenuación, literalmente, para asegurarse de que tuvieran comida en el estómago. Esa mujer era una santa, y los santos se merecen algo mejor que morir de hambre en silencio. Era hora de que Jacob Thornton hiciera algo al respecto, y sabía exactamente por dónde empezar. Jacob regresó a su rancho con la mente llena de posibilidades. Este no era un problema que pudiera resolver con unas pocas monedas o con comida para una semana. La situación de Sarah y la de esos niños huérfanos requerían una solución real, algo sostenible, algo que les diera a todos la oportunidad de tener una vida digna sin aplastar el orgullo de Sarah en el proceso. Desmontó frente a la casa de su rancho, una estructura extensa que de repente le pareció obscenamente grande en comparación con la cabaña derruida de Sarah. Jacob había construido su fortuna a base de trabajo duro y decisiones inteligentes. Claro, pero también había tenido ventajas que Sarah nunca tuvo. Un padre que le dejó tierras, contactos en el negocio ganadero, acceso a crédito cuando lo necesitaba. Siempre creyó que la gente debía ganarse la vida por sí misma. Pero ver a Sarah casi matarse, tratando de hacer precisamente eso, había cambiado algo en su perspectiva. A veces, ganarse la vida por uno mismo no era posible cuando las cartas estaban en tu contra. Jacob pasó la tarde en su estudio, con papeles esparcidos por el escritorio, calculando números y escribiendo cartas. Su capataz, Buck Wilson, llamó a la puerta al atardecer. «Jefe, lleva todo el día encerrado aquí», dijo Buck, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Va todo bien, Buck?» «¿Qué sabe de la situación de Sarah Dawson?», preguntó Jacob, levantando la vista de sus papeles. Buck se movió incómodo. «Sé que está pasando apuros, si eso es lo que me preguntas. Los chicos se han dado cuenta de que no come cuando está aquí. Algunos le han estado dejando galletas y otras cosas donde ella las encuentre, tratando de ser discretos». Jacob sintió una oleada de respeto por los trabajadores de su rancho. «Buenos hombres. Escucha, necesito tu ayuda con algo y necesito que lo mantengas en secreto. ¿Puedes hacerlo?» «Por supuesto, jefe. Necesito que vayas mañana a la finca de los Morrison. Llevan meses intentando vender la casa del capataz que está en el límite de su propiedad. Es pequeña, pero robusta. El techo no tiene goteras. Las paredes son sólidas. Tiene un pozo decente. Quiero comprarla». Buck arqueó las cejas. «¿Planeas expandir las operaciones?» «Algo así», dijo Jacob evasivamente. «También necesito que hables con el carpintero del pueblo, Sam Tucker. Quiero que evalúe lo que se necesitaría para que el lugar sea cómodo para una familia pequeña. Una estufa nueva, ventanas adecuadas, tal vez ampliar el espacio del jardín. Dame un precio». «Claro, jefe». «¿Algo más?» Jacob dudó. Luego continuó. «Una cosa más. ¿Cuántos peones tenemos ahora mismo?» 12, sin contar los temporeros. Necesitamos un cocinero. Uno de verdad, no solo alguien que sepa echar frijoles en una olla, alguien que sepa preparar comidas adecuadas para todo el equipo. Quizá incluso que ayude a conservar verduras, gestionar suministros, ese tipo de cosas. Es un puesto a tiempo completo. Viene con la casa del capataz que voy a comprar, además de un sueldo de verdad, un salario justo por un trabajo cualificado». Buck entrecerró los ojos con comprensión. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro curtido. «¿Te refieres a la señora Dawson? Me refiero a contratar a alguien cualificado para un trabajo que realmente necesito cubrir.
Jacob le corrigió, aunque ambos sabían la verdad. Mis peones comen como solteros porque son solteros. Desperdiciamos comida. No planificamos adecuadamente. Y nadie gestiona la cocina como si fuera un negocio real. Un cocinero cualificado podría ahorrarme dinero a largo plazo y mejorar la moral. Es simplemente un buen negocio. Claro que lo es, dijo Buck, sin molestarse en ocultar su sonrisa. Y el hecho de que ayude a una viuda que se ha estado matando de hambre para alimentar a los huérfanos es solo una feliz coincidencia. Jacob se permitió una pequeña sonrisa. Algo así. Pero Buck, hay que hacerlo bien. Sarah tiene orgullo, y yo lo respeto. Esto no puede parecer caridad. Tiene que ser una oferta de trabajo legítima, un intercambio justo de trabajo por salario y alojamiento. Ella necesita sentir que se lo está ganando. ¿Entiendes? Entiendo, jefe. Eres un buen hombre, Jacob Thornton. Solo soy un hombre al que no le gusta ver sufrir a las personas buenas cuando puedo hacer algo al respecto, respondió Jacob, volviendo a sus papeles. Ahora sal de aquí y déjame terminar estos planos. Tengo mucho trabajo que hacer antes de poder llevar esto a cabo correctamente. Cuando Buck se marchó, Jacob se recostó en su silla y se quedó mirando por la ventana el valle que se oscurecía. Esto era solo el primer paso. Tenía planes más ambiciosos en mente, planes que ayudarían no solo a Sarah, sino a todos los niños a los que ella había estado alimentando. Pero lo primero era lo primero. Tenía que conseguir que Sarah y Tommy estuvieran en una situación segura y estable. Todo lo demás vendría después. 2 semanas más tarde, Jacob lo tenía todo listo. La cabaña estaba comprada, limpia y equipada con una estufa nueva, ropa de cama adecuada y muebles resistentes. El huerto se había ampliado y llenado con verduras de final de temporada que permitirían a Sarah y Tommy pasar el invierno. Sam Tucker había reparado el techo, instalado ventanas de cristal auténtico e incluso construido un pequeño gallinero en la parte trasera con 6 gallinas ponedoras ya instaladas. Jacob también había hecho algo más, algo que esperaba que ayudara a esos niños huérfanos sin poner toda la carga sobre los hombros de Sarah. Había pedido algunos favores a otros ganaderos del valle, hombres que habían prosperado a lo largo de los años y tenían los medios para ayudar. Juntos, habían creado lo que Jacob llamaba el Fondo para los Niños del Valle de Red Creek. Cada ganadero se comprometió a contribuir mensualmente, creando un fondo común que pudiera proporcionar comida, ropa y artículos de primera necesidad a los huérfanos del valle hasta que se encontraran soluciones más permanentes. Pero primero tenía que convencer a Sarah para que aceptara el trabajo, y Jacob sabía que eso sería lo más difícil. La encontró en el rancho un jueves por la mañana, fregando ollas en la cocina. Parecía aún más delgada que 2 semanas atrás, con los pómulos marcados bajo su pálida piel. «Señora Dawson, ¿podría hablar con usted en mi estudio?», preguntó Jacob. Sarah levantó la vista, con una mirada de preocupación en el rostro. «Por supuesto, señor Thornton. ¿He hecho algo mal?». «No, nada de eso. Solo tengo una propuesta de trabajo que me gustaría discutir». Caminaron hasta su estudio y Jacob le indicó que se sentara. Ella se sentó nerviosa en el borde de la silla. Sus manos, ásperas por el trabajo, se entrelazaron en su regazo. «Señora Dawson, iré directo al grano», comenzó Jacob. «Necesito contratar a un cocinero a tiempo completo para este rancho. Mis hombres comen como animales. Desperdiciamos comida y, francamente, la moral mejoraría considerablemente con comidas adecuadas. Me ha impresionado su trabajo estos últimos meses y me gustaría ofrecerle el puesto». Sarah parpadeó sorprendida. «Una cocinera a tiempo completo. Señor Thornton, me siento halagada, pero no estoy segura de poder hacerlo. El puesto incluye alojamiento», Jacob continuó, interrumpiendo su protesta. «Hay una casita en la propiedad, pequeña pero cómoda. 2 dormitorios, una cocina de verdad, construcción sólida. Tú y Tommy vivirían allí, sin pagar alquiler. El salario sería de $40 al mes, más alojamiento y manutención. Prepararía 3 comidas al día para el equipo, se encargaría de los suministros de la cocina y ayudaría con la conservación de los alimentos». Sarah abrió mucho los ojos. $40 al mes era más del doble de lo que ganaba ahora, y además con alojamiento.
Señor Thornton, eso es extraordinariamente generoso, pero no podría aceptarlo. No es generosidad. Es sentido práctico, dijo Jacob con firmeza. Dirijo un negocio, señora Dawson, y necesito a alguien de confianza en la cocina. Ha demostrado que es capaz. Es una oferta de trabajo, no caridad. Se ganaría cada centavo. Hizo una pausa y añadió, y francamente, tenerla más cerca del rancho facilitaría el funcionamiento. Ya no tendría que caminar 6 kilómetros cada día. Estarías allí, lo que significa que podrías empezar más temprano y los hombres podrían tomar un desayuno adecuado por una vez. Las manos de Sarah temblaban ligeramente. Podría, podría ver primero la cabaña. Por supuesto, déjame enseñártela. Caminaron por la propiedad hasta donde se encontraba la cabaña, bajo un grupo de álamos, a unos 200 metros de la casa principal. Jacob había elegido deliberadamente este lugar, lo suficientemente cerca como para que fuera cómodo, pero lo suficientemente lejos como para dar privacidad a Sarah y Tommy. Cuando abrió la puerta, observó atentamente el rostro de Sarah. Ella entró y se detuvo, llevándose la mano a la boca. La luz del sol entraba por las ventanas limpias, iluminando los muebles sencillos pero resistentes, la reluciente estufa nueva y las alegres cortinas que había cosido una de las esposas de los peones del rancho. A través de la ventana trasera podía ver el jardín ampliado y el gallinero. «Señor Thornton», susurró Sarah con lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Esto es, no sé qué decir». «Diga que aceptará el trabajo», respondió Jacob con suavidad. «Diga que me dejará ser un empleador decente y proporcionar condiciones de trabajo adecuadas a mi personal. Eso es todo lo que es, señora Dawson, un negocio». Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Sarah se volvió hacia él, con las lágrimas aún fluyendo. «¿Por qué haces esto? La verdad, por favor». Jacob la miró fijamente a los ojos. «Porque las buenas personas no deberían tener que elegir entre alimentarse a sí mismas y alimentar a niños hambrientos. Porque te has estado sacrificando por los demás y alguien tiene que cuidar de ti para variar. Y porque puedo ayudar, así que debo hacerlo. Es así de sencillo». Sarah se cubrió el rostro con las manos y sollozó profundamente, con sollozos entrecortados de alivio, agotamiento y gratitud abrumadora. Jacob se quedó en silencio, dejándola llorar, comprendiendo que a veces las lágrimas eran la única respuesta posible a la bondad. Después de tanto esfuerzo, Sarah se recompuso al cabo de unos minutos y se secó los ojos con la esquina del delantal. Caminó lentamente por la cabaña, pasando los dedos por la suave mesa de madera, abriendo el armario lleno de suministros básicos, tocando las cortinas como para confirmar que eran reales. Cuando llegó al dormitorio que sería el de Tommy, encontró una pequeña cama con una colcha de colores y una estantería ya empotrada en la pared para los libros. «Incluso hay un libro de lectura para la escuela en la estantería», dijo, con la voz quebrada de nuevo, «y material para escribir. Todos los niños deberían tener la oportunidad de aprender», dijo Jacob desde la puerta. «La escuela está a solo 1 milla de aquí. Tommy podría ir andando fácilmente y estar con otros niños de su edad». Sarah se volvió hacia él y Jacob vio cómo algo cambiaba en su expresión. Un muro que se derrumbaba. El feroz orgullo que la había mantenido en pie finalmente se resquebrajaba bajo el peso de su amabilidad. «¿Me seguiste, verdad?», preguntó en voz baja. «Aquella noche, hace 2 semanas, viste a los niños». Jacob no vio sentido alguno en mentir. «Sí, los vi. Estaba preocupado por ti y quería entender por qué pasabas hambre. Cuando vi lo que estabas haciendo...» Dejó la frase en el aire y negó con la cabeza. «Sarah, has estado manteniendo con vida a esos niños, pasando hambre tú misma para hacerlo. Ese tipo de altruismo me hace sentir humilde». «No tienen a nadie más», susurró Sarah. «Después de que mi marido muriera, supe lo que era sentirse sola, preguntarme de dónde vendría la próxima comida. Cuando vi a esos niños en la ciudad pidiendo limosna, durmiendo en callejones, no pude pasar de largo. No pude». «Lo sé», dijo Jacob con delicadeza. «Y no te pido que dejes de ayudarlos.
De hecho, quiero ayudarte a ayudarlos. Sarah levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Jacob sacó un papel doblado del bolsillo de su chaleco y se lo entregó. He hablado con los otros ganaderos del valle, Morrison, Fletcher, los hermanos Caldwell. Hemos creado un fondo específico para los niños huérfanos del valle de Red Creek. Contribuciones mensuales que proporcionarán comida, ropa y artículos de primera necesidad. También estamos trabajando con el gobierno territorial para explorar opciones para un orfanato o un hogar colectivo adecuados, pero eso llevará tiempo. Mientras tanto, este fondo garantizará que esos niños no pasen hambre. Sarah desdobló el papel con manos temblorosas y leyó los nombres y las cantidades comprometidas. Era más dinero del que había visto en toda su vida, prometido mensualmente. No lo entiendo, dijo mirándolo con lágrimas de confusión. ¿Por qué todos estarían de acuerdo con esto? Porque cuando les conté lo que habías estado haciendo, cómo una viuda pobre había estado alimentando a una docena de huérfanos con sus propios bolsillos vacíos. Nos avergonzó a todos, dijo Jacob con sinceridad. Somos hombres acaudalados, Sarah. Hemos construido nuestros ranchos y nuestras fortunas, y ninguno de nosotros se dio cuenta del sufrimiento de esos niños. Ninguno de nosotros dio un paso al frente. Tú nos has mostrado cómo es el verdadero carácter, y teníamos que seguir tu ejemplo. Sarah se sentó pesadamente en la cama de Tommy, apretando el papel contra su pecho. Nunca quise reconocimiento. Solo quería que comieran. Lo sé. Por eso precisamente mereces ayuda. Jacob se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. Llevas demasiado tiempo cargando sola con este peso. Déjanos compartirlo. Acepta el trabajo. Múdate a esta casa. Deja que tu hijo vaya al colegio y juntos nos aseguraremos de que esos niños tengan lo que necesitan. Sigo sin entender por qué eres tan amable conmigo, dijo Sarah, con nuevas lágrimas corriendo por su rostro. No soy nadie, solo una viuda que intenta sobrevivir. Jacob se quedó callado un momento y luego habló. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, dejando a mi madre con 3 hijos y una granja en quiebra. Casi nos morimos de hambre ese primer invierno. Pero un vecino, un hombre llamado Thomas Green, contrató a mi madre como ama de llaves, nos dio un lugar donde vivir, se aseguró de que tuviéramos comida y me ayudó a empezar en el rancho. No tenía por qué hacer nada de eso, pero lo hizo. Y antes de morir, me dijo algo que nunca he olvidado. ¿Qué te dijo?, preguntó Sarah. Me dijo, Jacob, el éxito no significa nada si no lo utilizas para ayudar a otros a subir detrás de ti. Nunca lo he olvidado. Y cuando vi lo que estabas haciendo por esos niños, sacrificando todo lo que tenías, supe que era mi oportunidad de ser para ti lo que Thomas Green fue para mi familia. Sarah se volvió hacia él y por primera vez desde la muerte de su marido, se permitió aceptar que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Acepto su oferta, señor Thornton, y le prometo que me ganaré cada centavo. Sé que lo harás, dijo Jacob, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Bienvenida al rancho Thornton, señora Dawson. ¿Cuándo pueden mudarse Tommy y usted? Sarah tomó su mano y la estrechó con firmeza a pesar de las lágrimas. Tan pronto como sea posible. No tenemos mucho que empacar. Sarah y Tommy se mudaron a la cabaña 3 días después. Lo poco que poseían cabía en un solo carro. Algunas prendas de ropa, unos cuantos utensilios de cocina, una Biblia gastada que había pertenecido a la madre de Sarah y un caballo de madera que el padre de Tommy le había tallado antes del accidente en la mina. Cuando Tommy vio su nueva habitación con una cama de verdad y los libros escolares esperando en la estantería, miró a su madre con ojos llenos de asombro. «Mamá, ¿esto es realmente nuestro?», preguntó con voz débil e incrédula. «Lo es, cariño», dijo Sarah, arrodillándose para abrazarlo. «El señor Thornton nos ha dado la oportunidad de empezar una nueva vida. Vamos a trabajar duro y a aprovecharla al máximo». En una semana, la transformación del rancho Thornton era evidente. Sarah demostró ser una cocinera excepcional, mucho mejor de lo que Jacob había imaginado. Los peones del rancho, acostumbrados a frijoles insípidos y carne dura, de repente se encontraron comiendo pollo asado con hierbas, pan recién horneado que se derretía en la boca
y verduras preparadas de tal manera que realmente sabían bien. La moral mejoró drásticamente y la productividad la siguió. Los hombres trabajaban más duro, se quejaban menos y varios de ellos le dijeron a Jacob en privado que contratar a la señora Dawson había sido la mejor decisión que había tomado nunca. Pero la verdadera transformación se produjo en la propia Sarah. Con comidas regulares y el peso aplastante de la preocupación constante quitado de sus hombros, comenzó a recuperar sus fuerzas. El color volvió a sus mejillas. La mirada vacía de sus ojos se desvaneció, sustituida por algo que parecía casi esperanza. Sonreía más, se reía de vez en cuando y se dedicaba a su trabajo con auténtico entusiasmo, en lugar de por necesidad desesperada. Tommy prosperó aún más espectacularmente. Matriculado en la escuela, el niño demostró ser muy inteligente, absorbiendo la lectura y la aritmética como una esponja. Su profesora, la señorita Clara Patterson, informó de que, a pesar de su educación irregular, Tommy estaba alcanzando a sus compañeros de clase a un ritmo impresionante. Y lo que es más importante, estaba haciendo amigos, jugando con otros niños durante el recreo, comportándose como un niño normal de 9 años en lugar de como un adulto en miniatura, agobiado por preocupaciones propias de alguien mucho mayor. Mientras tanto, el fondo para los niños del Valle de Red Creek se había convertido en una realidad. Jacob y los demás ganaderos nombraron a Sarah administradora del fondo. ¿Quién mejor para supervisar el cuidado de los huérfanos que la mujer que los había estado cuidando desde el principio? Con recursos reales a su disposición, Sarah organizó un sistema en el que los niños recibían comidas regulares en el salón de la iglesia 3 veces por semana. Coordinó con las familias locales para proporcionarles alojamiento temporal, colaboró con la tienda general para suministrarles ropa e incluso dispuso que los niños mayores recibieran educación básica de la señorita Patterson después del horario escolar. Los propios huérfanos se transformaron. Ya no estaban desesperados ni hambrientos, sino que volvían a parecer niños. La pequeña Annie, la niña de 6 años con la que Tommy solía compartir sus escasas raciones, había sido acogida por la familia Morrison y estaba prosperando. El niño mayor que hablaba de buscar trabajo ahora era aprendiz de herrero, aprendiendo un oficio en lugar de matarse a trabajar en las minas. Uno a uno los niños iban encontrando el lugar al que pertenecían, ya fuera con familias que habían aceptado acogerlos o en trabajos de aprendizaje que les proporcionaban habilidades y un futuro. Y todos los domingos, Sarah invitaba a todos los niños al rancho Thornton para que disfrutaran de una comida decente. Jacob había dado su bendición y los peones del rancho echaban una mano, colocando largas mesas bajo los álamos, donde 2 docenas de niños podían sentarse a comer juntos. Se convirtió en una tradición, la cena del domingo en el rancho Thornton, donde huérfanos y peones se reunían como una extraña familia extendida. Una tarde, unos 2 meses después de que Sarah se mudara, Jacob la encontró en el jardín de la cabaña, cuidando las verduras que pronto estarían listas para la cosecha. El sol poniente lo pintaba todo de tonos dorados, y por un momento se limitó a observarla trabajar, tranquila, sana, contenta. Sarah, la llamó, y ella levantó la vista con una sonrisa. Señor Thornton, ha venido a inspeccionar mis calabazas. Solo quería ver cómo te estás adaptando, dijo él, acercándose para apoyarse en la valla. ¿Algún problema que deba saber? Ni uno solo, respondió Sarah, sacudiéndose la tierra de las manos. De hecho, quería darle las gracias otra vez, por lo que ha hecho por mí y por Tommy, por todos esos niños. Nunca podré pagarle lo que me ha dado. Ya lo ha hecho, dijo Jacob con sencillez. Le ha enseñado a todo el valle lo que significa cuidar de los demás, incluso cuando no tenía nada que dar. Eso vale más que el dinero, Sarah. Lo vale todo. Sarah miró hacia la casa principal, donde el humo se elevaba desde la chimenea de la cocina y los sonidos de los peones del rancho terminando sus tareas vespertinas llegaban con la brisa. A veces siento que estoy soñando, como si fuera a despertar en aquella cabaña derruida preguntándome de dónde vendrá la próxima comida. No estás soñando, le aseguró Jacob. Esto es real. Esta es tu vida ahora y solo va a mejorar.
6 meses después, Red Creek Valley tenía un aspecto diferente. La transformación que había comenzado con el acto desinteresado de una viuda y la decisión de un ganadero de ayudar se había extendido, cambiando toda la comunidad. El gobierno territorial, impresionado por la iniciativa privada mostrada por los ganaderos del valle, había aprobado la financiación de un hogar colectivo adecuado. La construcción estaba prevista para comenzar en primavera, con Sarah contratada como directora, un puesto remunerado que le permitiría continuar su trabajo con los niños a una escala aún mayor. El edificio albergaría hasta 20 niños, les proporcionaría educación y los prepararía para la adopción o la vida independiente a medida que crecieran. Todos y cada uno de los huérfanos a los que Sarah había alimentado aquella noche. Jacob la siguió a casa y encontró situaciones estables. Algunos habían sido adoptados por familias locales. Otros estaban haciendo prácticas y los más pequeños se mudarían al nuevo hogar colectivo cuando abriera. Ninguno de ellos pasaba ya hambre. Ninguno de ellos dormía ya en el frío. Tommy Dawson había pasado de ser un niño delgado y preocupado a ser un niño sano y feliz, que siempre era el primero de la clase en la escuela. Había hecho amigos, se había unido al grupo juvenil de la iglesia y hablaba con entusiasmo de la posibilidad de convertirse él mismo en profesor algún día. El peso del mundo se había levantado de sus pequeños hombros y por fin se le permitía ser solo un niño. En cuanto a Sarah, se había convertido en una de las figuras más respetadas de Red Creek Valley. Sus cenas dominicales en el rancho Thornton se habían convertido en reuniones comunitarias en las que se reunían ganaderos, gente del pueblo y niños. Ella había demostrado que era más que una buena cocinera. Era una organizadora, una defensora y una voz para aquellos que no podían hablar por sí mismos. En una cálida tarde de primavera, Jacob estaba de pie en su porche, observando los preparativos para la cena del domingo de esa semana. Sarah daba instrucciones a los peones del rancho sobre dónde colocar las mesas, riendo mientras Tommy y sus amigos se perseguían por el patio. Los demás ganaderos y sus familias iban llegando, trayendo comida y provisiones para contribuir a la comida. Buck Wilson se acercó a él siguiendo su mirada. «¿Sabes, jefe? Cuando me dijiste por primera vez que ibas a ayudar a la señora Dawson, pensé que se trataba solo de una viuda y su hijo. No me di cuenta de que ibas a cambiar todo el valle». «Yo no cambié nada», dijo Jacob. «Sinceramente, fue Sarah quien lo hizo. Yo solo le di los recursos para hacer lo que ya estaba haciendo, cuidar de las personas que lo necesitaban. Aún así, se necesitó a los dos, su corazón y tus medios». Buck hizo una pausa y luego añadió: «Los hombres hablan, ya sabes, de lo diferentes que son las cosas ahora, mejores, como si fuéramos parte de algo más grande que simplemente criar ganado». Jacob asintió lentamente. «Eso es porque lo somos. Este rancho ya no se trata solo de obtener ganancias. Se trata de ser parte de una comunidad que cuida de los suyos. Cada persona aquí, desde el huérfano más nuevo hasta el peón más viejo, es importante. Eso es lo que Sarah nos enseñó». Como si la mención de su nombre la hubiera convocado, Sarah se acercó al porche, limpiándose las manos en el delantal. «Señor Thornton, estamos listos para comenzar a servir. ¿Le gustaría decir unas palabras antes de la comida?» Jacob bajó los escalones del porche y miró a la multitud reunida. Peones, familias, niños que antes habían sido huérfanos y ahora eran miembros prósperos de la comunidad. Se aclaró la garganta. «Seré breve porque la comida se está enfriando», comenzó, lo que provocó algunas risas. «Hace 6 meses aprendí algo importante. Aprendí que una persona con buen corazón puede cambiar el mundo, o al menos su pequeño rincón. Sarah Dawson, cuando no tenía nada, dio todo lo que tenía para alimentar a los niños que se morían de hambre. Ese tipo de valentía, ese tipo de altruismo, nos desafió a todos a ser mejores, a hacer las cosas mejor». Miró a Sarah, que se sonrojaba y trataba de desaparecer detrás de Tommy. «Este valle es diferente ahora porque ella nos mostró lo que realmente importa. No es la riqueza, ni el estatus, sino cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Así que, antes de comer esta deliciosa comida,
Quiero que todos recordemos que no solo tenemos la suerte de tener el estómago lleno, sino también la oportunidad de ser una bendición para los demás. No lo olvidemos nunca. La multitud murmuró su acuerdo. Y entonces comenzó la comida. Mientras Jacob observaba a los niños reír, a las familias reunirse y a su comunidad unirse, pensó en las palabras de Thomas Green de hacía tantos años. El éxito no significa nada si no lo utilizas para ayudar a otros a subir detrás de ti. Por fin había comprendido lo que eso significaba. Y al mirar a Sarah, sana y feliz, rodeada de los niños a los que había salvado y de la comunidad a la que había inspirado, Jacob supo que había tomado la decisión correcta. A veces, la mejor inversión no era en ganado o en tierras, era en las personas, y esa inversión siempre daba los mayores beneficios. Mientras el sol se ponía sobre el valle de Red Creek, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rosados, Jacob Thornton sonrió. Si era como debía ser la vida. No solo sobrevivir, sino prosperar juntos. No solo el éxito, sino la importancia. Y todo había comenzado con la decisión de un hombre de seguir a una viuda en apuros hasta su casa y ver qué escondía. A veces, los viajes más importantes comienzan con un simple acto de curiosidad y compasión.